de poder ver una congregación donde niños, algunas jovencitas quieren cantar y buscan la manera desde jóvenes de tratar de adorar y alabar al Señor a través del canto. Como hablábamos ayer, la adoración y la alabanza es todo lo que hacemos en un servicio. Ayer hablábamos con algunos varones aquí de la iglesia, de otras congregaciones también entiendo, y veíamos que era realmente la adoración. Y bueno, una de las formas de adorar y alabar al Señor es el canto, pero muchas otras formas también son las que tenemos en las que adoramos y glorificamos a nuestro Dios. Y la verdad es, quiero sinceramente, hermanos, agradecer a todos, tanto los que son de aquí como los que son de otros lugares que habrán venido, por la cordialidad que nos han mostrado a mi familia y a mí, hasta que parecía demasiado, pero estamos muy contentos de haber conocido esta iglesia, el grupo de hermanos que compone la hermandad de la zona, porque entiendo que vienen de otros lugares, y estamos muy agradecidos por lo que han hecho por nosotros en estos días, el trato y que tuvimos con todos, las charlas que pudimos tener también, y para nosotros realmente nos dejaron con las ganas de volver alguna vez, pero no sé cuándo, aclaro por las dudas, no sé cuándo, pero la verdad muy bien lo hemos pasado. Nos vamos contentos, Dios mediante, mañana, si el Señor lo permite, empezamos nuestro regreso a nuestras labores normales y de la rutina que tenemos en Salta, y le pedimos al Señor que verdaderamente siga bendiciendo mucho a esta iglesia, para que puedan seguir adelante, firmes en la sana doctrina, en la buena enseñanza. Por lo que he hablado con el hermano José en estos días, él está preocupado para que los hermanos reciban lo mejor. Quizá puede ser, si es que ya se confirma de acuerdo a lo que él nos diga, entonces puede ser que nos van a escuchar un poco más, porque puede ser que entremos a transmitir en simultáneo desde Salta con la radio, y van a tener un material por lo menos más ampliado en lo que es enseñanza. También queremos mandarle material al hermano para que pueda tener programación aquí más, un poco más, ampliar su stock de mensajes, y esto estamos todos hablando pero vamos a ver si se concreta. Todo hay que empezar a movilizarse, así que oren mucho por esta posibilidad que se pueda dar, que para nosotros será una bendición poder ayudar, y para ustedes creo que también será recibir todo eso. Así que tengo que terminar de editar algunas cosas, y la idea es mandar también mensajes sobre otros temas, pues yo no hablo solo de profecía. Ustedes no piensen que la iglesia de Salta se pasa hablando solamente, escuchando sobre profecía. A mí me tocó esta vez aquí hablar ese tema por pedido para compartir, pero hay muchos otros temas que por la gracia de Dios podemos enseñar en la iglesia allá. Y doy gracias a Dios por todos los que están hoy aquí en este lugar, interesados en oír algo. Para los que estuvieron ayer de noche y que paramos en relación a las señales antes del fin, no se preocupen que hoy continuamos, porque a la mañana no hicimos nada, no continuamos nada, así que no se van a perder de nada, porque prácticamente vamos a reanudar en estas 2 horas, en estos 2 servicios, vamos a hacer lo que nos quedaba por terminar en el cronograma de acontecimientos del fin del mundo según la Biblia. Nosotros empezamos algo con eso y nos quedamos un poquito relegados por otros temas que tocamos también en simultáneo. Nos quedamos relegados con lo relacionado a las señales del fin, y habíamos terminado con Lucas capítulo 17 versículo 26 al 30. Ahora lo que quiero leer, hay un pasaje parecido relacionado a Lucas 17, 26 al 30, en 21, 22 al 26, que yo les dejo ese a modo de anotación, y paso a las otras señales que me interesan hablar rápidamente en esta hora, y quiero entrar a lo que es el arrebatamiento de la iglesia ya todavía, si Dios permite, en esta hora. Mi esposa dice: vos no vas a entrar, porque vos siempre te atrasás un poco, y a veces vos ya te vas por un lado, por el otro, y ya se te escapa. Y bueno, a veces me pasa, hermano, es que uno quiere tratar de aclarar bien las cosas, que le quede lo más marcado posible los conceptos, y bueno, se nos escapa un poco el tiempo, pero vamos a tratar de hacer esta noche por lo menos una buena parte de lo que quiero compartir en relación a este bosquejo que tengo frente a mí, que quiero desarrollarlo. Y vamos a ver también una de las señales que creo que es la que ustedes conocen con seguridad esto, y no les va a ser difícil entender, y es la apostasía que tiene que caracterizar a los días postreros.
Esto es una clave que también tienen que tener en cuenta cuando estudian profecías bíblicas, y es cuando se habla de el día de Jehová, el día del Señor, días postreros, en los postreros tiempos. Estas frases son importantes para que entiendan que no se refieren al momento en sí del que escribió el profeta o el apóstol, dependiendo si estamos en el Antiguo o el Nuevo Testamento, sino que estas frases se relacionan al momento final de la era de la devastación y del pecado, que es la que vivimos en nuestros días hoy. Todavía estamos en el siglo malo, como lo expresó el apóstol Pablo. Aún estamos todavía en la era del pecado, y no piense que el milenio no va a haber pecado, porque cuando venga el milenio todavía va a haber pecado, pero va a estar neutralizado. Esto, si Dios permite, vamos a ver si podemos tocar un poquito al final, ya en la próxima hora. Pero hermanos, hay algo que lamentablemente está caracterizado en este tiempo, y es algo ya no localizado en 1, 2, 3 países del mundo, sino en el mundo entero. Hay algo que lamentablemente ha entrado como la peor peste en las iglesias, y es la apostasía y los apóstatas. Bueno, para empezar tenemos que explicar qué es un apóstata. Yo no sé si todos saben lo que es un apóstata o a quién se le puede llamar apóstata. Pues está el apóstata y está el hereje. Son dos personas, son dos títulos diferentes que se los adquiere en forma diferente. El apóstata es la persona que conoce perfectamente la verdad, entiende perfectamente las doctrinas bíblicas, pero usando las doctrinas bíblicas introduce la falsa enseñanza en la iglesia. ¿Entienden? Este es el concepto del apóstata. El hereje es la persona que conoce un poco, algo sabe de la Biblia, pero directamente trata de hacer iglesia o trata de hacer predicación en base a misticismos y en base a enseñanzas religiosas o espiritistas de diferentes flancos de donde pueda tomar sus enseñanzas. Entonces, esta diferencia es importante, hermanos, que tengamos en cuenta. Y Pablo, cuando habla de la apostasía, está hablando de lo que peor que le puede pasar a la iglesia. Y es que dentro de la misma iglesia nacen los apóstoles, la iglesia de Cristo me refiero. No me estoy refiriendo a un local en sí, o sea, una congregación X por ahí, sino me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo en el mundo. La apostasía sale de la misma iglesia de Cristo, o sea, no que Cristo la promueve, sino que los que se dicen ser miembros de la iglesia de Cristo comienzan a hablar y a introducir lo que también podríamos llamar las herejías, de las cuales Pedro, si ustedes quieren saber cómo actúan los apóstatas y los herejes, tengan 2 capítulos en cuenta en la Biblia: 2 Pedro capítulo 2 y toda la carta de Judas. Ellos explican perfectamente cómo trabajan los apóstatas y los herejes en la iglesia. Y hay un pasaje que yo quiero leer antes de entrar a 2 Tesalonicenses, y es Hechos capítulo 20. Pablo ya había advertido a los hermanos de Éfeso sobre este problema que se iba a suceder. Dice el versículo 28 en adelante de Hechos capítulo 20: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hasta aquí la lectura del versículo 32. Hermanos, Pablo ya estaba
terminando su paso por la zona de Éfeso, estaban en la playa, incluso después terminan llorando todos cuando Pablo se va, y ya les estaba advirtiendo que en el momento nomás, apenas él se iba, y quizás ya se iban a salir de ahí, ya iban a haber personas que de la misma iglesia se levantarían para ser lobos rapaces. Yo no sé si ustedes conocen los lobos o cómo actúan los lobos. No sé si habrán mirado un poco de documental y cosas por el estilo. Y ustedes saben que el lobo es un animal muy astuto para hacer su caza. Puede hacerlo en forma directa, pero también el lobo es un animal que en su astucia muchas veces se da su tiempo para atacar y ser rapaz. Muchas veces observa a la distancia a su víctima, observa a su presa por mucho tiempo, planea muy bien, ve sus movimientos, cómo trabaja, y ahí comienza a actuar hasta que llega el momento exacto y ataca. ¿Por qué es rapaz? Porque es un animal que opera en dos formas para destruir a su presa: dientes y también sus patas. Con sus uñas lo prende y lo destruye con sus dientes. Bueno, esa es la comparación que hace Pablo de un apóstata y de una persona hereje que puede entrar en la iglesia, que muchas veces llega como un excelente y buen hermano a la iglesia, pero poco a poco va cundiendo en la congregación como una serpiente entre las rocas. Hermanos, es algo importante que nosotros tengamos el antídoto seguro para descubrir rápidamente un hereje, un lobo rapaz en la iglesia. Porque no es que él viene de allá por afuera, no sé de dónde. Es un hermano de la misma iglesia que se puede levantar y se puede convertir en un lobo rapaz, que en realidad lo es, pero se empieza a manifestar ya cuando es muchas veces ya muy tarde. He conocido muchas congregaciones, hermanos, donde verdaderamente eran hermosas iglesias y donde llegaron lobos rapaces, que hoy esas iglesias, uno dice, qué pena. Iglesias de décadas enteras que han trabajado, han hecho mucho por la obra del Señor en lo bíblico, pero Pablo les dice algo: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y lo que todos estos días estuvimos un poco viendo en los mensajes, y a la palabra de su gracia, que es la única que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Hermanos, no dejen y no abandonen nunca la palabra de Dios. Aunque les parezca pesado y constantemente parece que uno solo tiene que escuchar tanto de sana doctrina y de sana enseñanza, nútrase cuanto pueda de la palabra de Dios, lea cuanto pueda la Biblia, para que en el más mínimo gramo de veneno que se empiece a tirar desde el púlpito, ustedes puedan discernir quién es quién. Esto es importante, y la apostasía ha llegado a la mayoría de las iglesias porque justamente no han tenido en cuenta el antídoto principal que tiene que tener toda congregación: la sana doctrina. Encarga a hombres fieles que enseñen la palabra, que lean, que se instruya. Instruye, dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, que prepare gente para que esté. Así que, hermanos, esto es un trabajo importante. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, vayamos hacia allá ahora. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 3. Pablo le dice algo a sus destinatarios en su segunda carta ya a esta iglesia que él amaba tanto, y una iglesia que verdaderamente se había formado de gente que estaba totalmente inmersa en la idolatría. Pero él les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hablando del arrebatamiento de la iglesia, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Hermanos, la apostasía fue algo que Pablo, por sobre todo Pablo y Pedro, han profetizado en uno y otro pasaje. Yo voy a tocar solo algunos, no vamos a tocar todos. Pero hermanos, la Biblia habla claramente que en el último tiempo antes de la venida del Señor, la apostasía era una de las señales que tenía que emerger, lamentablemente. No es una señal de las más agradables, pero como vieron ayer y estamos viendo hoy, las señales de las que habla Jesús y las señales que hablan los apóstoles en el Nuevo Testamento son todas complicadas de aguantar. Ninguna es muy linda. Ninguna anuncia en una manera hermosa, viene el Señor y ahora viene quizás un orden más lindo en el mundo, todo va a estar mejor, vamos a tener una buena economía, políticos muy buenos, gente que va a gobernar sanamente, va a haber cero corrupción en el gobierno. Cuesta mucho, ¿no?, decir eso, pero es así, hermanos. Si quisiéramos tener algo así, entonces, si todo estuviera bien hoy, hermanos, si todo estaría marchando viento en popa en la barca de las naciones, entonces hay un problema. El Señor no está todavía por venir. Hay mucho por trabajar, entonces, hermanos, pero todo es al revés. Parece que tal cual el Señor ha dicho que las cosas se cumplirían de lo que estuvimos hablando ayer en la segunda reunión y lo que estamos viendo hoy en relación a las iglesias, se está cumpliendo todo a rajatabla de acuerdo a lo que dijo Jesús y los apóstoles. ¿Se acuerdan que habíamos dicho ayer que mirad que nadie os engañe? Hermanos, nosotros estamos en una época donde todo es engañar. Jesús sabía que lo que iba a florecer antes de su venida, antes de que su iglesia se vaya a su presencia, era el ministerio del engaño. Eso es la apostasía, hermanos. Que los hermanos en las iglesias y mucha gente que hasta a veces cae incauta en todos estos movimientos, caigan por medio del engaño. Pedro y Pablo los llaman hombres que predican de espíritus engañadores. ¿Entienden? Ese es lo que tiene que pasar. O sea, si no estuviera pasando lo que está pasando, yo no quiero que pase, pero lamentablemente pasa porque la Biblia por miles de años y siglos lo está diciendo. Entonces esto tenemos que tener en cuenta. 2 Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres. Y escuchen qué buenos pastores son estos. Escuchen bien qué buenos pastores y obreros son estos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, si ustedes saben que hay algunos hombres de estas cualidades, de estos adjetivos que Dios le ha puesto a través del apóstol Pablo a estos hombres amadores de sí mismos, ni siquiera pierdan tiempo en escucharles. Ni siquiera pierdan tiempo en ver cómo dicen ellos estas cosas. Yo les voy a recomendar algo que es bueno, que les va a servir a ustedes y que va a ser mucho más fácil para su vida sustentable en lo cristiano, en este mundo dentro de tanto engaño. Pero hermanos, ustedes deben saber una cosa. Nosotros no tenemos que tanto velar por ver ¿qué dice el otro? Ustedes saben que hay predicadores, o sea, son bíblicos, o sea, son predicadores que tratan, pero que todo el tiempo están hablando de lo que hacen los otros, pero no le dan el armamento a la congregación. Ustedes saben con qué la congregación se arma y está lista para batallar y luchar contra todos estos amadores de sí mismos. Cuando conocen la palabra. Enseñen los obreros, los pastores o los líderes de jóvenes, los que están trabajando en algún área de la obra, o lo mismo si hay damas que están trabajando con los niños. ¿Saben lo que tienen que velar por hacer? Que conozcan la palabra de Dios. Que conozcan cuanto puedan de la Biblia para que no sean engañados por estos amadores de sí mismos.
Si hay un fulano de tal que está diciendo esto, que dice aquello, deje que él diga, usted ya sabe por la palabra que es mentira. ¿Usted sabe cómo un banquero sabe identificar rápidamente un billete que es falso? Porque está acostumbrado al verdadero. Está muy acostumbrado al verdadero. Y por eso sabe cuando él toca un billete, se da cuenta rápidamente que es falso, sin haber estado tocando los billetes falsos todo el tiempo, a ver cómo es el billete falso. Él tocó el verdadero, mucho. Toca el verdadero, cuando le pasan un falso lo devuelve, no sirve. Así tenemos que hacer, hermanos. Estar llenos de la verdad, llenos del conocimiento. La Biblia creo que no sé si era una canción que decía, o pusieron hoy, no sé si la cantaron o no, perdonen porque yo estaba afuera hace un rato, caminaba un poco, pero decía, y esto va a pasar en el milenio, eso no es para ahora lo que decía la canción, esto va a ser para el milenio, dice, y la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Hermanos, ustedes ya pueden llenarse del conocimiento de Dios en sus mentes y corazones, y eso es lo que Pablo había dicho, la palabra de su gracia, llénense de la palabra de Dios, y cuando venga la herejía, ustedes ya están con todos los antídotos, los anticuerpos y todo lo que es antidoctrina falsa. Ya tienen todo, no necesitan que nadie ni les diga. Alguien va a decir algo y dice, no, la Biblia dice así. ¿Entienden? Eso tienen que hacer, leer mucho la Biblia y nutrirse en la palabra de Dios. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice el versículo 1 en adelante, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, o unos pocos algunos, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Es blasfemado el camino del Señor hoy? ¿Es el camino de la verdad blasfemado el día de hoy? Y muchos, hermanos, a mí me dan lástima. Muchos hermanos buenos, cristianos que yo entiendo, yo sé que ellos están buscando la verdad, pero están disolutos en la sana doctrina. Están diluidos en el error, pero hasta no más poder, y se les ciega el entendimiento de tan diluidos que están en el error y no pueden entender el camino de la verdad. Versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, no todos los pastores que se paran en un púlpito son creyentes. No todos son creyentes. ¿Se acuerdan lo que usa, la figura que usa la palabra de Dios? Jesús la utilizó y también en el Antiguo Testamento se usa de los lobos vestidos de cordero. Su esencia es ser un lobo, pero su vestimenta, su mostrario inicial es una oveja. Lo miramos como oveja, aún trajeado de corbata, con todos los chiches, muy formal, elevado en conocimientos teológicos y un montón de cosas, y viene y predica y comienza. Ustedes saben que la herejía, ¿saben cómo comienza? No comienza así a viva voz y directamente lanzarse a decir las cosas. Comienza, ustedes saben que la herejía es una mentira, una forma de mentir, y toda mentira en relación a la palabra de Dios cabalga sobre mucha verdad. A veces puede haber 95% de verdad en un mensaje, pero hay un 5% que habría que empezar a pensarlo. Y ese 5% es suficiente para decir, cuidado, paremos la oreja y frenemos aquí nomás la cosa. Cuando hablo de esto es decir, a este, mejor no, que no siga más arriba en el púlpito. Porque así comienza a entrar la herejía y comienza a apartar y a diluir el concepto teológico y bíblico a las personas. Y esto hay que tener en una forma muy importante. Capítulo 3, versículo 1 y 4 también de 2 Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado
por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Hay gente que se burla hoy de la palabra de Dios y de la sana doctrina? Entre los predicadores hablo. ¿Hay o no? Y muchos, lamentablemente. Hay muchos predicadores que hoy, por ejemplo, a quien les habla le dirían: ese es un atrasado, ese ya está todavía chapado a la antigua, todavía está lejos de lo que es el verdadero poder de Dios y lo que es realmente la manifestación del Espíritu. Pero yo prefiero que me digan así, porque yo entiendo que según lo que vemos en Mateo capítulo 24, y creo que es el versículo 35, dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios está tan actual como lo estuvo en la época de Jesús, como lo estuvo en la época de Isaías, como lo estuvo en la época de Moisés. Vayamos más atrás todavía, como lo estuvo en la época de Abraham, como hablábamos en las primeras reuniones el día viernes. ¿Entienden, hermanos? Cualquier predicador que se aferre a la palabra de Dios y a la sana doctrina siempre va a estar actualizado. El problema es que los burladores no quieren que los predicadores bíblicos estén bien actualizados porque saben que los desenmascaran a ellos. Yo no voy a dar nombres, hermanos, acá de predicadores, pero ustedes solamente tienen que poner algunos nombres que quizás se le venga a la memoria de quiénes pueden ser y escuchen sus mensajes. Hay un pastor muy conocido en el medio evangélico que hace un tiempo atrás habló justamente sobre lo relacionado al arrebatamiento de la iglesia y muchas otras cosas, y había dicho que todos esos que todavía creen en eso del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo, están perdidos como turco en la neblina. Y se reía y le imitaba a unos cuantos pastores que predicaban sobre eso y demás cosas. Hay que vivir la vida de hoy, hay que ser verdaderos, vivir la vida moderna y participar y predicar el Evangelio y predicar a Cristo. Pero tampoco lo predica a Cristo tampoco, lo predica a su manera, con mucha chifladura y bastante humor. Pero hermanos, esto no es la Biblia. Los burladores lo único que buscan sencillamente es que la iglesia se empiece a dormir, comience a entrar en un letargo suave que va llegando y empiecen a estar en el sueño espiritual doctrinal. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 hay algo que Pablo le dijo a todos los cristianos, y yo les voy a recomendar a todos ustedes, les voy a dedicar este pasaje antes de entrar al otro tema que nos toca. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 5 en adelante. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Saben bien lo que es la palabra sobrio? ¿La entienden correctamente? Espero que sí. Es todo lo contrario a ser un borracho espiritual, a ser un ebrio en la sana doctrina. ¿Saben lo que es un borracho, no? ¿Saben cómo actúan los borrachos? Cómo su mente queda todo trastornada y hasta sus acciones, hasta su movilidad queda trastornada cuando está. Bueno, así andan muchos cristianos hoy. Andan borrachos espiritualmente, andan sinceramente ebrios mentalmente, no tienen noción de lo que están haciendo y no se dan cuenta de la locura en la que están metiéndose. Pablo le hace ver que nosotros tenemos que velar y ser sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanos, vístanse. Realmente, vístanse de la sobriedad de la palabra de Dios. Vístanse con la coraza de fe. La fe no de ustedes, sino la que llamó Jesús, el apóstol Pablo, la fe de Jesús. La fe de ustedes no es la que vale tanto, sino la fe de Jesús en vosotros. Y esa fe tiene un solo fundamento, y es la palabra de Dios.
Eso debe cubrir todo su tórax, sus hombros, debe cubrir todo lo que es su parte inferior del estómago. Debe ser con lo que ustedes tienen que ir, y como dicen en una expresión en salta del lenguaje salteño, deben ir pechando el mundo con todo, deben ir empujando al mundo con la sana doctrina, en una fe puesta en el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús. Así deben caminar, hermanos, en esa manera, teniendo a Jesús por delante, no atrás de ustedes, y ustedes hacen y que Jesús bendiga. No funciona así en la iglesia. La verdadera fe es la que me lleva a confiar en el trabajo del Espíritu en la iglesia, y que Él guíe a través de su palabra en el trabajo a la iglesia. Porque hoy es al revés. La mayoría de las iglesias hacen un plan, un calendario todo completo así, y dice, bueno, tal domingo esto que vamos a tener, en tal fecha, todo esto. Señor, bendice los planes que hemos hecho, te agradecemos porque podemos planificar, y te pedimos que tú los bendigas y que nos ayudes y proveas para todos los gastos que va a haber. Amén. Hay gente que ora así. Entonces Jesús es en cierto modo, por Dios o el Espíritu Santo, es como la lámpara de Aladino, que entonces se le frota, sale una cosa ahí así, y dice, pídeme 3 deseos, que te los voy a dar. Entonces le pedimos al Señor que bendiga el plan que yo hice, como yo tengo esto, y ahí comienza a entrar la ebriedad, no la sobriedad a la iglesia. Estamos andando en oscuridad, no entendiendo lo que es andar en la luz. Donde está el Espíritu de Dios, dice, allí hay libertad, y nosotros tenemos que ser los que andamos en luz y en amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El amor, hermanos, dijo Jesús, ¿se acuerdan que leíamos ayer? Se enfriará. El amor de la iglesia se ha enfriado. El amor de la iglesia ha caído mucho. Dios le reclamó a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 y le dijo, tengo una sola cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Y le voy a decir algo, no hay otra forma de amar al Señor que no sea obedecerlo y servir a mis prójimos en la iglesia. La sumatoria de la palabra amor, del amor ágape, es esta: obediencia más servicio es igual a amor. Yo no tengo tanto valor, pero mi Dios y mi hermano sí. En esto conocerán que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. La iglesia hoy está llena de ególatras, de vanagloriosos, que no entienden lo que significa amar. La iglesia de hoy, la iglesia apóstata, la iglesia que está enfrascada en señales, es enfrascada en un montón de supuestas, entre comillas, necesidades, y que quiere milagros y que quiere que Dios se manifieste en su poder, está llena de egolatría y llena de vanagloria. Está llena de sencillamente consumismo espiritual, que quieren buscar cubrir con mucha rimbombancia, pero no aman. La iglesia no está mostrando el verdadero amor que necesitan los que están allá afuera, detrás de esa pared que está ahí con la puerta. La iglesia hoy no está amando a los perdidos como debería estar amando. Ustedes saben por qué hubo éxito en el libro de Hechos, en la predicación del Evangelio. Porque ¿qué hicieron los apóstoles? Por sobre todo nos dan un gran ejemplo. ¿Qué hicieron los apóstoles? Se negaron a sí mismos, tomaron la cruz de Cristo y salieron a predicar con ella. Dice Pablo, para los judíos era tropezadero, para los gentiles o los griegos era locura, pero por la locura de la predicación estaban entregados a ella, porque entendían que el amor de Cristo se manifestaba en la predicación del Evangelio. Si usted verdaderamente ama al que está afuera allá, y verdaderamente el amor de Cristo ha crecido en usted, entonces el primer impulso que va a lanzar en su vida el Espíritu de Dios va a ser hablarle a otro de Cristo, a sus parientes y familiares que no lo tienen. Tenemos que aprender, hermanos, lo que es el verdadero amor en Cristo Jesús, a manifestar la primera cualidad del fruto del Espíritu de Dios, que es amor. Amor. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros como un don. Romanos capítulo 5, versículo 5. Ha sido derramado en nuestros corazones, y ese amor quiere fluir a través de nosotros, pero nosotros queremos que fluya nuestro amor y no el del Espíritu.
Esto, hermanos, es importante. Pablo advirtió, hablando también en este pasaje de lo que estamos viendo en 1 Tesalonicenses 5, estaba hablando también de los días postreros, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, me dice el versículo 5, y comienza a hablar de muchos asuntos en relación al día postrero. En el día postrero, donde iba a faltar mucho amor y mucho deseo de predicar el mensaje de salvación, de vivir la salvación no solamente posicional de salvo, sino la vida de un salvo que crece y vive en el amor de Dios. Eso es lo que iba a faltar en los últimos tiempos, y es otra señal, si lo quieren tomar así, de lo que está pasando incluso entre las iglesias bíblicas. Muchas iglesias guardan la sana doctrina, guardan todo lo que son los legados teológicos de algunos hombres que se levantaron en la historia del cristianismo, pero no guardan el amor. Se predica y se lucha mucho por la sana doctrina, pero llegan personas muchas veces nuevas en las iglesias y ni siquiera son vistas, como hablábamos ayer, cuando fue curado el ciego. Ven como árboles a las almas. Tiene que venir Jesús y tocarle otra vez para que vean a la gente como son. Acuérdense Marcos 8, lección importante para evangelismo. No se olviden de ese capítulo y de ese milagro que hizo Jesús. Vamos a parar aquí con el tema de las señales. Yo ya creo que es suficiente para que más o menos se den cuenta que nos estamos acercando al día del Señor o de nuestra salida. ¿Cuál es el evento que espera la iglesia ahora? ¿Puedo ir hasta las 7, hermano? ¿Puede ser? Bueno, media hora más, hermanos, y ya voy a parar. ¿Cuál es el evento que la iglesia debe esperar más que cualquier otro evento? O mejor dicho, vamos a aclarar un poco mejor la pregunta. ¿Qué es lo que más debe esperar el cristiano? Más que otra cosa. El arrebatamiento, sí, tiene que ver, pero hay un motivo más grande todavía que el arrebatamiento, que es por así decirlo, el medio que nos va a llevar a eso más glorioso. El encuentro con su Salvador. No hay cosa más grande. Hay un himno, no sé si acá lo cantan, creo que sí lo conocen. Hay un himno que dice: cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Ese himno que muchas veces lo cantan en los velorios, no sé por qué lo usan solo para los velorios, pero hermanos, ese himno no es solo para los velorios. Ese es un himno que yo lo tengo que cantar en vida como una oración. ¿Y saben quién escribió ese himno? ¿Saben quién es la autora de ese himno? Se llamó Fanny Crosby. Años 1820 y tanto. Escribió más de 10.000 himnos. Pero cuando escribió ese himno, ella dijo: en este himno veo... Ella era ciega. Nunca supo lo que era ver un color, ver una nube, ver un cielo, ver al que era su esposo. Nunca supo, Vieron, chicas, o sea, si no, por la duda, si ustedes se casan, así cierren el ojo por si es feo, no lo ven. Ella nunca supo ni cómo era su esposo, porque no veía, era ciega. Pero ella dijo: lo más glorioso para mí, decía ella, es que el primer rostro que veré será el de mi Salvador. Amaba a su Salvador con todo. Escribió muchos himnos escatológicos, muchos himnos relacionados al cielo. Conocen el himno también que dice: en Jesucristo, el Rey de paz, na, 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 na. Ese himno lo escribió ella también. Un himno que a ella le hacía ver que a pesar de que ella no veía y tenía tantas dificultades, pero el Señor la estaba acompañando y protegía su vivir constantemente a donde ella iba. Hermanos, el evento, o mejor dicho, el momento más glorioso que debe esperar cada creyente es el encuentro con su Salvador. No la venida de Cristo, que muchos dicen, sino tienen que esperar el momento en que nos encontraremos en las nubes con nuestro Salvador. Capítulo 4 de 2 Timoteo, antes de entrar en sí al tema del arrebatamiento de la iglesia, terminando este pequeño tenor de lo que decimos, de lo que debemos esperar. Versículo 8 del capítulo 4 de 2 Timoteo dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí,
sino también a todos los que, repitan, los que aman su venida. Usted sabe que hay cristianos que no aman la venida del Señor Jesús. Saben que Él va a venir, pero no anhelan la venida. No quieren que Él venga. La venida por nosotros, por la iglesia en este caso, sea eso que amamos, ese momento en que nos vamos a reunir con Él y para siempre estaremos con Él. Muchos cristianos están acá, trabajando, haciendo, prácticamente absorbiéndose en millones de actividades y no les importa si viene o no el Señor, si están preparados o no para recibir al Señor en el aire, sino ellos están en lo suyo, llenos de cosas en la cabeza, no tienen ni tiempo para hablarle a alguien de Cristo. Y más, y por ahí todavía peor, embarran más el testimonio porque tienen un testimonio medio complicado, en palabras o lo que sea, entonces, o en acciones hacia los mundanos, peor todavía. El cristiano tiene que saber que no vive aquí en el mundo porque acá Dios le dio la gloria para él. El cristiano debe entender que debe cumplirse en él lo que dice Pablo en Romanos 8, que las glorias venideras son mayores que las glorias de este mundo. Yo debo buscar la gloria allá, no la gloria aquí. No hay tiempo, lamentablemente, para tratar un tema sobre la gloria del cristiano en la tierra y la gloria del cristiano en el cielo. Pero cuando ustedes miren Juan 17, cuídense cuando van a mirar la gloria que me diste, yo les he dado. Ojo, cuidado de la gloria que van a mirar ahí, porque ¿saben de qué se trata esa gloria? Así rápido nomás les digo, se trata del sufrimiento y la entrega total de mi vida al Señor. Yo, dice, me he glorificado, dice. Jesús en el capítulo 12 de Juan había dicho que su gloria sería, que Él la comparó con una semilla, que si no muere, entonces no da fruto. Hermanos, la gloria suya aquí en la tierra es que usted muera cada día. Cada día muero, dijo Pablo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esa es su gloria. Si usted logra entender eso, que el sufrimiento le va a llevar a la mayor gloria en el cielo, ahí usted entendió lo que quiso decir Jesús en Juan 17. Tengamos muy en cuenta esto para saber que ese tiempo en que va a suceder este evento que tanto están esperando muchos, el arrebatamiento de la iglesia o el traslado de la iglesia a la presencia del Señor. Jesús aclaro otra cosa porque sé que hoy han venido algunos por primera vez a estas conferencias. Ayer yo había dicho algo así muy al vuelo, pero hermanos, debo advertir esto. El arrebatamiento de la iglesia no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Eso aclaro por la duda para los que por ahí no estuvieron ayer y no sé si sabían o no sabían eso. Yo solamente por dar un poco más de información. El arrebatamiento de la iglesia está relacionado puramente y exclusivamente con la iglesia. La segunda venida de Cristo, que se sucede en unos 7 años más tarde, está relacionada, a ver los alumnos, ¿con quién? Con Israel. Les quedó bastante claro, me salió bien los mensajes del viernes y del sábado ayer. Entonces, hermanos, esto debemos saber. Hay dos grupos que esperan la venida del Salvador. La iglesia espera a su esposo. Israel espera a su Mesías y Rey. ¿Entienden? A eso esa es otra diferencia entre la iglesia e Israel. Si ustedes no separan bien estas dos cosas, se van a ir para cualquier lado en relación a lo que son los últimos eventos que esperan ambos grupos. Ambos grupos esperan a su o Mesías o, en nuestro caso, al esposo de la iglesia, al Salvador nuestro que nos llevará. Capítulo 14 de Juan, vayamos al grano ya con este tema. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. Jesús, estando en la sobremesa después de haber constituido el nuevo pacto en versión Juan, le dice algo mientras están ahí charlando antes de empezar el camino al huerto a partir del capítulo 15 y 16. Versículo 23, Juan 14, 1 al 3, disculpen, 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré
otra vez, y aquí viene una frase importante, y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En este pasaje, en especial en el versículo 3, Jesús le hace ver a sus discípulos que no se preocupen, quédense tranquilos, yo me voy a ir. Ustedes se tendrán que quedar, no les dijo que iban a morir antes que Él venga, porque por ahí se iban a poner demasiado tristes los discípulos. Ellos ya estaban un poco complicados en su estado de ánimo, porque veían que Jesús iba camino a lo que Él había anunciado en Mateo 12, Mateo 16, Mateo 17, que Él subía a Jerusalén y sería maltratado por muchos y moriría, daría su cuerpo para la remisión de pecados. Ellos ya estaban enterados un poco de cuál era el itinerario salvífico al que iba Jesús horas después de esto. Entonces, debemos saber una cosa, que Él les promete a ellos y les dice que Él volvería en algún momento para tomarlos a todos ellos, sacarlos en la palabra arrebatamiento o traslado en este caso, pero arrebatamiento es algo que sucede de una manera muy rápida, muy sorpresiva. Y la palabra que algunos usan, rapto también, yo prefiero usar arrebatamiento de la iglesia porque es el término más bíblico que se usa, o la Biblia lo usa así. Pero el arrebatamiento, arrebatar algo, es sacar algo rápidamente y sujetarlo y no soltarlo más. Una vez que suceda este evento, cuando el Señor Jesús venga y tome a los suyos, la iglesia no sabe cuándo va a pasar eso. Porque como dijimos ayer, Jesús dijo que la hora y el día nadie sabe, nadie, hermanos, y esto tenemos que entender, nadie puede poner la fecha más o menos cuándo va a venir el arrebatamiento de la iglesia. Podemos pensar que está pronto a llegar, pero no podemos decir si la semana que viene, el año que viene, o dentro de aquí a un lustro o a una década. No podemos saber si esto va a llegar medio pronto o no. Debemos entender esto. En 1 Corintios capítulo 15, los últimos versículos de este capítulo, o sea, uno de los tantos últimos que tiene, vamos a 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuál es la velocidad del arrebatamiento de la iglesia según este pasaje? Un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tarda abrir y cerrar el ojo? Cuando ustedes pestañean normal, o sea, no, ahora ustedes van a hacer así. ¿Ay, cuánto dura? ¿Ay, cuánto es? Pero cuando ustedes pestañean normalmente, ¿cuánto dura ese pestañeado? Una fracción de segundos, ni siquiera es un segundo, porque es tan rápido que ni nos damos cuenta, porque todo el tiempo estamos viendo, pero no nos damos cuenta que nuestros párpados en forma automática están lubricando nuestra retina para que no se nos sequen los ojos y empecemos a tener problemas que no podemos ver. Entonces, así de rápido será el momento en que terminará toda nuestra posibilidad de trabajar, servir y hacer algo por el Señor. El arrebatamiento de la iglesia, que espera la iglesia, es algo que va a suceder en un momento que usted ni se va a dar cuenta. Puede ser que lo va a agarrar durmiendo, puede ser que lo va a agarrar trabajando, manejando, volando en un avión quizás, o haciendo cualquier otra actividad, jugando un partido quizás de fútbol, o hasta alguno predicando todavía en el púlpito. Imagínense si viene ahora. Nos vamos todos, todos somos creyentes. Uy, si hay alguno que no es creyente aquí, prepárese, porque se puede quedar solo en la iglesia. Les aviso nomás. Crea o no crea, usted se puede quedar solo aquí adentro si no es creyente todavía. Más vale que empiece a pensar en Cristo como su Salvador y a poder estar en esa reunión con Él también. Vamos a 1 Tesalonicenses. Voy a dejarlo de esto de los incorruptibles y todo para hacerlo un poco más al final. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Este sería el pasaje casi clásico de esta doctrina, de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, y es el más claro que Pablo escribe sobre este tema. Dice el pasaje 4, 16 al 18. Habría que leer desde el 13, pero yo me voy a limitar a esto para ganar tiempo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, hace esto la iglesia: alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuántos de ustedes, entre ustedes, alientan que venga el Señor? Que venga verdaderamente el Señor. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo que en Apocalipsis sucede en el capítulo 22, cuando dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús, ven, Señor? ¿Cuántos de nosotros nos alienta el hecho de que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos? Hay cristianos que tienen miedo del arrebatamiento de la iglesia. Ni quieren estudiar lo que estamos estudiando. No quieren saber nada porque tienen miedo, porque saben que por ahí andan en algunas cosas que no debieran andar. Y si les sorprende el arrebatamiento de la iglesia en esa manera, si les sorprende tan sorpresivamente y el Señor les agarró con la mano en la masa, porque todos los que van a ser arrebatados, hermanos, son todos aquellos que han recibido a Cristo como Salvador personal en el nuevo pacto. Recuerden, el arrebatamiento de la iglesia, o en esa resurrección en Cristo, solo participan los que están en la edad, no digan de la gracia, porque no se dice así, en la edad de la iglesia. Los arrebatados solamente son los que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Pablo dice que hay un orden de acontecimientos dentro del arrebatamiento de la iglesia. Claro, nosotros acá nos va a llevar unos minutos hacerlo, pero esto va a pasar tan rápido que casi ni lo vamos a ver. Primero dice que el Señor va a venir con una voz de mando. Es algo soberano de parte del Señor. Esto no es que yo voy a poder orar y decir: Señor, si podés esperar un poquito más, aguantame un poco que así termino alguna cosa y de paso por las dudas hago la paz contigo y ahí vení. Es algo soberano y Él va a decir: vengan, y tendrán que venir. Es algo que Él va a hacerlo en voz de mando, como el general de su ejército. No es algo que usted tiene opción si quiere o no que venga el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia no es opcional si usted cree o no cree. Si usted es amilenarista, si usted es postmilenarista, o si usted es medio tribulacionista, o si usted es un pretribulacionista en relación al arrebatamiento de la iglesia. El Señor va a decir: tendrán que venir, y vienen. No importa la teoría y la teología que usted maneje en respecto de esto, el Señor con mando dirá: ustedes se vienen. Hayan o no terminado la obra, vengan. Pablo se despide de una manera hermosa como un cristiano. Al final de sus días, escribiéndole a Timoteo, le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Puedo decir yo eso? Yo no quiero acabar todavía mi carrera, no me siento tan viejo todavía, quisiera un poco más trabajar por la obra del Señor, pero en el arrebatamiento de la iglesia se me termina todo. Porque hace muchos años recibí a Jesús como Salvador personal y sé que estoy en ese grupo de la iglesia que tendrá que irse, o sea, en el grupo que es la iglesia, perdón, que se tendrá que ir cuando el Señor con voz de mando la diga: vamos, con voz, dice, de arcángel. Los arcángeles, no es nuestra doctrina de hoy el tema de los ángeles, pero los arcángeles tienen un trabajo muy especial. Hay pocos pasajes en la Biblia, pero constantemente se hace ver que ellos son generales del ejército de Dios en el cielo. Manejan un ejército angélico y tienen que siempre estar luchando contra la oposición demoníaca y Satanás constantemente. Uno de los arcángeles, por lo menos en la Biblia, sabemos que se llama Miguel. Es así se lo llama. Puede ser que haya muchos, pero en este caso no es que Jesús sea un arcángel. Dice con voz de arcángel, no que Él es un arcángel. Los arcángeles o los serafines son ángeles creados, igual que Satanás, que en cierto modo tenía el mayor rango antes de la caída.
pero después de su caída quedó como el líder de los ángeles malvados o demonios, como conocemos mejor nosotros. Pero con voz de arcángel y mando va a llamar a su iglesia, y no hay retroceso en ese llamado. Va a ser como un imán, un magneto que va a estirar sí o sí a su iglesia. ¿Y qué es lo que a nosotros nos hace elevarnos? La salvación en Cristo Jesús. Eso es lo único que nos da el sello del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Es lo que va a hacer el otro polo, que se va a empezar a hacer que nos elevemos a la presencia de nuestro Dios. Después dice, sigue hablando todavía, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Hay una trompeta, parece. Hay una trompeta que al parecer va a sonar, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. No es una suposición, hay una trompeta que va a sonar. Y yo creo personalmente, hermanos, que esa trompeta que va a sonar van a escucharla solamente los creyentes en Cristo, los muertos en Cristo y los que aún vivan cuando el Señor venga en voz de mando a levantar su iglesia o a quitar su iglesia de esta tierra. Cuando vamos a hablar del anticristo, si nos va a alcanzar el tiempo, vamos a ir y vamos a ver en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que dice, hasta que él sea quitado del medio. Hay algo que tiene que ser quitado del medio para que el anticristo pueda manifestarse en su pleno trabajo de maldad y oscuridad que quiere traer a este mundo, y es la luz que alumbra en el mundo todavía. ¿Quién es la luz del mundo hoy? La iglesia, hermanos. Es la sal de la tierra y la luz del mundo. No es que nosotros solo somos la luz, sino que la luz de Cristo se refleja a través de la iglesia. Nosotros somos, bueno, acá tienen unos spots nomás, pero si usted ve un reflector, el reflector tiene una pequeña vela, ¿no es cierto? Esa vela, si usted la saca del reflector y logra colocarla en unos cablecitos para que alumbre, la luz que da es muy poco. Pero cuando está con el reflector, entonces hace una luz muy grande, una luz muy fuerte. En cierto modo, Cristo es la luz. No me tomen a mal que voy a estar diciendo que Cristo es un reflector, que es una vela de reflector, por favor, no me tomen. Pero lo que quiero decir es que siempre Cristo es la luz. Si Él dijo, yo soy la luz, y aquella luz verdadera venía al mundo para alumbrar, pero como Cristo hoy no está aquí presente en forma personal, visible, como lo estuvo en su ministerio terrenal, entonces, ¿por medio de quién alumbra en el mundo? Por medio de su iglesia. Nosotros en nosotros mismos no somos luz, hermanos, no podemos ser luz, porque no tenemos luz verdadera en nosotros, pero Cristo habitando en nosotros, en la persona del Espíritu, es la luz a través de nosotros al mundo. Cuando la iglesia se vaya, la luz del mundo desaparecerá y vendrán tinieblas y oscuridad al mundo. Ahí sí que el mundo se encontrará en un terrible problema y gravísimo, porque lo poco que todavía le da un atajo a la total depravación y el pecado en el mundo se va a ir. Por eso es la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? ¿Saben para qué se usaba la sal en la antigüedad? No piensen ahora en las comidas, hermanos, eso no va a andar, eso no funciona. ¿Ustedes saben para qué otra cosa se usa la sal y para qué se usaba la sal en la antigüedad? Para la preservación de la carne, para la preservación de los peces. No había heladera como tenemos hoy. Yo en mis ancestros, para los que por ahí no conocen mucho de mi historia ancestral, nosotros somos eslavos, nuestra familia son todos eslavos. Y en la cultura nuestra, cuando llegan ciertas fechas, hay así las famosas comilonas de comidas típicas y así que se van haciendo. Y entonces una de las comidas típicas en nuestra cultura, en especial los rusos, yo soy ucraniano, pero congeniamos mucho con los rusos. Entonces los rusos en especial tienen una comida que se llama arenque. El arenque es un pescado que se lo pela toda la parte de escamas, se lo guarda con mucha sal. No se pone en la heladera, se lo guarda con mucha sal en tambores o en frascos de vidrios grandes, en recipientes bastante grandecitos, se lo llena de sal, se lo tapa y se lo deja así y puede durar meses en esa forma.
Entonces cuando llega la hora de que se va a hacer un poco del harén, que se va a empezar a cocinar o a hacer algo, como tiene tanta sal, obvio que no piensen que vamos a comer todo tan salado, pues no hay agua que nos alcance. Entonces lo que se hace es lavar todo eso, se lo lava bien, se lo escurre con mucha agua limpia, bien ya descontaminada, o sea, purificada, y eso así saca la sal y queda la carne tierna, a la vez terniza la carne, le deja tierna la carne, y después, antes de hacer la comida, se sala a gusto lo que se quiera, si es que no queda ya la sal misma que tenía de la sal gruesa, o sal de mar. Supuestamente se debe usar sal de mar, pero acá no tenemos mar así tan cerca, entonces se usa una sal gruesa de buena calidad. ¿Entiende? Entonces, en cierto modo, la sal, que es la iglesia, es lo que aún sostiene algo de pureza moral en el mundo. Cuando esto sea quitado del medio, por supuesto que todo eso que somos nosotros es porque Cristo habita en nosotros, no por nosotros mismos. Nunca se tomen eso, nunca se van a gloriar en decir, soy un buen cristiano, soy una buena cristiana, por eso soy la sal de la tierra, y mis palabras están sazonadas con sal en el mundo. No, nunca digan eso. Nosotros somos buenos, o somos cristianos buenos, o podemos ser cristianos de buen servicio solo porque Cristo habita en nosotros. No tenemos tiempo para hablar de vida cristiana, pero recuerden una cosa, la vida cristiana es eso, vida cristiana, y el cristiano es un seguidor de Cristo. Cuando deja de ser el seguidor de Cristo, aunque esté en la iglesia, no es un buen cristiano, o no es cristiano directamente. Si vamos a la etimología de la palabra cristiano, que vemos en el capítulo 11 de Hechos, debemos saber que el cristiano verdadero, según la palabra de Dios, es el que es guiado por el Espíritu de Dios. Si no es guiado por el Espíritu de Dios y solo por metodologías es guiado, o por ciertas tradiciones eclesiásticas en su iglesia, ese cristiano no es un cristiano. Es un conocedor del cristianismo, pero no es un cristiano. Y esto es importante. Bueno, volvamos un poquito a esta trompeta que nosotros vamos a escuchar. Dice trompeta, dice, y no dice de Cristo, dice de Dios. Desde el cielo se va a oír esa trompeta, desde el trono de Dios se va a oír, y dice, descenderá del cielo, o sea, hablando del Señor, y los muertos resucitarán primero. Yo quiero ver ese espectáculo, hermano, sinceramente. Ustedes saben que a mí me gusta andar por los cementerios, perdonen, no me tomen a mal, pero yo no ando haciendo cosas raras, pero yo incluso me acuerdo que cuando tengo una cuenta de Facebook, y una vez puse una foto así con mis dos pequeños, que ustedes ya lo vieron ahí correteando por ahí, y estaban sentados sobre una tumba matrimonial, porque era una tumba doble, así, ancha, grande, y le dije, siéntense ahí, vamos a sacar una foto. Saqué, y se me ocurrió poner así, por ellos, en el Facebook, no se imaginen los comentarios que tuvo esa foto de perfil, pero creyeron que yo era realmente un aprovechado de la inocencia de mis hijos y un montón de cosas. Pero hermanos, cuando nosotros andamos por el cementerio, miramos así, y uno sabe lo que puede ver en el cementerio. Ahí terminó todo lo que tenía. Aunque hayan sido ricos. Yo estuve en muchos entierros, tuve que predicar en muchos sepelios, me tocó, en las mortuorias también tuve que ir. Y uno va a veces, y a veces tiene que predicar cuando murió uno que estaba bien puesto, con todos los chiches, tenía auto, camioneta, tenía de todo, lo que querían, chacras, o tenía quizás empresas grandes, o algún tipo de trabajo que le remuneraba mucho, y ahí está el ataúd ahí, está el hombre ahí, o la señora, depende de quién sea, si es mujer o hombre, y ahí está muerto, está acostado nomás, igual que cualquier pobre que hubiera muerto también. Estuve en velorios de muchos tipos de personas, o sea, de personas que murieron ricos, intelectuales, sabios, ignorantes, de baja cultura, eran pobres. Y uno va y les mira y ahí están, igualitos todos. No hay diferencia. Solo si los familiares no son tacaños, a uno le hacen tumba más linda y al otro un poco más fea porque no le alcanza la plata. Es la única diferencia que usted va a ver en siempre. Todos terminaron en el mismo lugar. En el cementerio, enterrados o en un nicho, lo que le pongan, ahí están. Pero qué lindo, hermanos, sería así que podamos estar justo frente a un cementerio, viene el arrebatamiento de la iglesia y empezamos a ver tumbas que se abren. Diría el fetichero, el demonio, las ánimas, diría. Y muchos yo creo que se van a asustar. Yo digo, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia se van a asustar un montón cuando vean tumbas todas reventadas, salidas. Porque yo creo que, porque muchos dicen, no, los muertos en Cristo resucitarán, pero sus tumbas quedarán intactas. La tumba de Jesús, cuando resucitó,
¿Quedó intacta? Dice que sacaron la piedra, vino un ángel y movió la piedra, sacó la piedra. Dice que los soldados que estaban cuidando el lugar se desmayaron, se asustaron, se quedaron totalmente como absortos de lo que estaba pasando, y asustados se fueron a contarle a los sumos sacerdotes lo que pasó. La tumba no quedó igual. Y cantamos los himnos de resurrección y hablamos de la tumba vacía. El testimonio de la primera o de las primicias de la resurrección estaba ahí. Ahí estaba presentado, y cuando vinieron unos, vinieron otros, veían abierta. Venía María, venían las mujeres a ungir el cuerpo, a arreglar un poco el primer día de la semana, y decían: ¿quién nos removerá la piedra? No hacía falta, ya estaba removida. Creo que en nuestras tumbas, si es que morimos, y si no morimos, los de nuestros hermanos en la fe que han muerto, también quedarán removidas. También quedarán abiertas. No hay más un cuerpo ahí, no hay más nada. Y esto será uno de los testimonios más grandes que recibirá la humanidad de lo que decían esos tontos predicadores del arrebatamiento de la iglesia. Era cierto, había sido. Y si no lo quieren creer, lo van a tener que creer cuando llegue la hora. No va a ser fácil para el anticristo hacerles saber por qué pasó lo que pasó. ¿Cómo poder con astucia engañarlos para que no crean en la verdad y crean en la mentira? Dice la profecía. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Si vivimos para el momento del arrebatamiento, que es lo que yo quiero que pase, yo quiero estar en vida, quiero participar en ese momento en que todo este cuerpo medio así como está, se va a transformar en un cuerpo nuevo. Volvamos un ratito a 1 Corintios 15, versículos 51, 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. Pablo estaba hablando de gente que no moriría, no todos iban a dormir, o sea, no todos iban a morir. Y en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, otra vez se menciona la trompeta, porque se tocará trompeta, por las dudas, por si no entienden, acá Pablo les explica que sí. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, vuelve a repetirse, transformados. La generación que participe del arrebatamiento de la iglesia, por así decirlo, será una generación privilegiada, que no vio muerte, no vio la muerte. Y hermanos, esto es importante. Si usted piensa que, bueno, no sabe qué va a pasar de usted cuando el Señor va a venir a buscar su iglesia, no se preocupe, es lo mejor que le va a pasar. Porque, en especial, una vez me decía un hermano, era muy simpático él en la iglesia, en Asunción, y él me decía: hermano Héctor, ¿te sabe qué? Que yo quiero que venga el arrebatamiento de la iglesia, porque yo tengo unos cuantos acá, y tengo unos dolores acá. Ella era medio mayor, ya una persona bastante anciana, y tengo muchos dolores, y yo ya quiero que venga, así ya me transforma y me saca de esta porquería que yo tengo que vivir, decía él. Pero hermanos, es importante que verdaderamente tengamos nuestro refugio en estas promesas y el aliento en nuestra vida cristiana, que la iglesia, como vamos a terminar la próxima hora, no va a pasar por lo que viene después. Para la iglesia es algo glorioso lo que está esperando: el encuentro en el aire con su Salvador. Versículo 16 al principio, versículo 17, perdón, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en... ¿dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Esta es la gran diferencia con la segunda venida de Cristo. Zacarías capítulo 14, versículos 1 al 4, y vamos terminando con ese versículo, para dar una diferencia bíblica, para que ustedes vean bíblicamente la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Capítulo 14, versículo 1 al 4. He aquí el día de Jehová viene en medio de ti serán repartidos tus despojos, hablando de Jerusalén, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad.
Después saldrá Jehová, segunda venida, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y aquí el versículo importante, versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Hay diferencia con el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo? Creo que bastante, ¿no? Hay unos cataclismos, unas guerras, una unión de naciones contra Jerusalén, una devastación de persecución a los israelitas que estarán en Jerusalén en ese momento, increíble. En cambio, el arrebatamiento de la iglesia tiene una característica tan loable de que ni siquiera vamos a ver lo que va a suceder, ni nos vamos a dar cuenta de que sucedió y estamos en otro lugar. En el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando ustedes miran el versículo 1, dice que a Juan se le dice: ven acá. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Juan, en cierto modo representando a la iglesia, se le dice: ven acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esto. ¿Entienden? El arrebatamiento de la iglesia es algo secreto casi al mundo. Es algo que el mundo se dará cuenta ya cuando es tarde. Ya va a ocurrir. Esa es la gran gloria que tiene la iglesia de Cristo, la esposa del Señor, que su fin es maravilloso. Y hermanos, oren para que sean encontrados por Jesús en buena fe, que sean encontrados como buenos obreros, que no tienen de qué avergonzarse cuando estén delante de Él. Padre nuestro, gracias por esta hora y por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos podido compartir juntos aquí en este lugar. Y muchas gracias, Señor, por quienes han querido venir a estudiar tu palabra y estar aquí. Te pido, Padre Santo, que verdaderamente nos ayudes a todos a esperarte en Cristo Jesús como debe ser, trabajando, sirviendo, amando y predicando tu palabra y enseñándola. Gracias, Señor, por quienes aún te aman, por quienes aún te quieren oír a través de tu palabra. Oramos por el pueblo cristiano en diferentes lugares del mundo que quiere servirte fielmente aún, que puedan permanecer y perseverar en lo que tú nos has dejado para hacer en este mundo de tanta maldad como se levanta hoy. Gracias, Padre Santo, por aquellos que son obreros tuyos, siervos tuyos, que aún predican tu palabra con fidelidad. Oramos por todos ellos para que puedan seguir edificando tu iglesia a través de la predicación de la sana doctrina. Padre Santo, nos ponemos en tus manos para seguir nutriéndonos de tu palabra en lo que seguirá de esta actividad. En el nombre de Jesús. Amén.